Gloria al Señor, una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús, amén. ¿Cuántos creen que es bueno alabarle al Señor? Amén. Hemos dicho, mis hermanos, que las 70 semanas de Daniel, ¿cuándo empezó, mis hermanos? ¿Y cuándo acabó? ¿O todavía no ha acabado? Hemos dicho que las 70 semanas de Daniel empezó en el año 539, pero más preciso desde el año 538, cuando aparece Ciro el Grande, mis hermanos, y conquista lo que es Babilonia, amén. Cuando conquista el imperio de Babilonia, la cabeza de Belsasar, mis hermanos. Entonces, a partir de ahí comienza la cuenta regresiva acerca del tiempo de Dios que ha establecido para Israel. Y hemos dicho que ya se han sumado las 7 semanas, equivalente a un día por un año, los 49 años que viene la restauración de Jerusalén en tiempos angustiosos, pero también están sumadas ahí, mis hermanos, las 62 semanas de Daniel 9:25, 26, y hoy vamos a entrar a Daniel 9:27. Entonces, todo eso ya se ha cumplido, y hemos dicho también que Dios hizo una pausa en el programa para Israel. Es decir, que Dios no tenía un programa para la iglesia. No había, mis hermanos, lo que era iglesia. Pero Dios en su sabiduría determinó hacer una pausa, un alto, un stop para Israel, y en base a eso apareció, mis hermanos, el tiempo de gracia y el tiempo del día de salvación, lo que se le conoce también de esa manera, para la iglesia. Amén. Y hay algo fundamental que también lo hemos aclarado esta mañana, y hemos dicho que según la palabra del Señor, no según mi propia opinión, sino según la palabra del Señor, nos dice que lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos 13:11, y conociendo el tiempo. Hermano, eso hay que meternos en la cabeza. Muchos dirán, ¿para qué nos sirve eso? Muchos dirán, eso no sirve para nada. Dice la palabra del Señor, conociendo bien el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ya está más cercano. Es decir, que el tiempo de nuestra salvación ya está cerca. Y si hay alguien que debe conocer los tiempos, es la iglesia. Amén. La iglesia debe conocer. Entonces, vamos a irnos hemos dicho primera de Tesalonicenses 5:1, pero antes de leer este pasaje, mis hermanos, vamos a irnos a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27, amén. Y luego vamos a volver a la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor. Pónganse de pie, mis hermanos, en esta hora. Dice, por otra semana, esto equivale a la última semana, y entonces nos dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, en esta hora te pedimos que tú nos ayudes y nos puedas bendecir con tu palabra, Señor. Abre nuestros entendimientos, danos, Señor, la capacidad suficiente para poder crecer, mi Dios, en conocimiento. Gracias, mi Dios. Amén. Tenga la habilidad, hermano, de sentarse. Entonces hemos dicho que en esta parte, que ya las 69 semanas para Daniel ya están cumplidas. Amén. Según lo que dice el 25 y el 26, se llegaron a cumplir hasta la muerte del Mesías. El Mesías vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó y ya no está aquí, mis hermanos. Amén. Ya no está aquí. Cuando entra María, mis hermanos, y le preguntan, porque aparecen unos ángeles ahí, y entonces dice, ¿por qué buscáis a quién? A Jesús de Nazaret. ¿Por qué buscáis? Es decir, al vivo entre los muertos. Ya no está aquí. Es cuando ya el Señor, mis hermanos, salió
de una manera triunfante, según Apocalipsis, mis hermanos, 1, 17 al 20, cuando él dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Amén? Entonces, en esta parte es fundamental, mis hermanos, volviendo a Daniel, es fundamental cuando dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, cosa que ya se cumplió, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, ambas cosas, cuando vino mis hermanos, en este caso Nabucodonosor, en primera instancia, siempre es bueno tomar eso como punto de partida. Nabucodonosor destruyó, mis hermanos, lo que es el templo y la ciudad. Ese es uno. Dos, cuando se llega a reconstruir el segundo templo, y entonces aquí fundamental, y dice, mis hermanos, se quitará la vida, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, por segunda vez, cuando se llegó a destruir el santuario, es decir, haciendo referencia al templo de los judíos, amén, al templo que lo llegó a ampliar Herodes el Grande. Entonces dice, uno el templo y otro dice, destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, cuando aparece, mis hermanos, un imperio muy poderoso en el tiempo del Señor Jesucristo, aunque antes de él ya comenzó a aparecer, y aparece del año 167 antes de Cristo, y a partir del año 66, mis hermanos, comienza con más dureza y firmeza este imperio romano, y cuando Cristo nace bajo el dominio y el señorío del imperio romano. Ahí nace Cristo. Cuando Herodes comienza a perseguir y a matar, en tiempo de Herodes. Muere Herodes, muere Cristo, resucita Cristo, Herodes no resucita, aparece la iglesia del Señor, la iglesia primitiva en el día de Pentecostés, mis hermanos, con un mover del Espíritu Santo de una manera muy extraordinaria, cosa que no se había visto hasta ese entonces, amén. Nace la iglesia y posterior a ello sigue, mis hermanos, los acontecimientos. Llegamos al año 68 después de Cristo. Ya no estamos antes de Cristo, sino ya estamos hablando después de Cristo. En el año 68 comienza las primeras, mis hermanos, rebeliones, rebeldías, como alguien lo diría, del pueblo judío contra los romanos. Eso tiene un tiempo, mis hermanos, donde los romanos tardaron en conquistar lo que era Jerusalén. Porque había unas defensas que eran muy arduas, muy poderosas de los judíos, pero los romanos vieron una estrategia, mis hermanos. Comenzaron a cortar alimentaciones, comenzaron a cortar agua, los servicios básicos. Entonces ya no había el sustento, ya no había que poderse alimentar. Pero antes de eso, de continuar, quiero que nos vayamos al libro de San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3 para poder entender, mis hermanos, esta parte, que es algo fundamental, porque hay cosas que una veces lo trae de otro lado y lo mete donde no tiene que ser. Miren lo que dice, hermanos. Cuando salió Jesús del templo y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle a los edificios del templo. Es decir, el pueblo, bueno, no tanto el pueblo, sino los discípulos salieron, mis hermanos. ¿De dónde salieron? Salieron de Jerusalén. Salieron del templo y se fueron al monte de los olivos, a Getsemaní, que era, mis hermanos, un lugar muy concurrido por los discípulos del Señor. Salieron para ese lado y al salir miraron para atrás. Y al mirar para atrás lograron ver algo acerca del templo. Por eso dice, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Cuando Herodes el Grande amplió, mis hermanos, lo que es el templo, lo hizo, mis hermanos, de una manera muy extraordinaria, cosa que la ingeniería, la arquitectura no había tenido un avance hasta ese entonces. Por eso que muchos llegaban a Jerusalén a conocer esos edificios, esas rampas.
porque era una construcción, mis hermanos, muy significativa, valiosa, extraordinario y todo lo que usted quiera ponerlo ahí. Así era el templo de Jerusalén, el segundo templo. Entonces, viene diciendo algo más. Respondiendo a él les dijo, Jesús responde, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La pregunta es, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Y de qué le hice mención hace un momento? Es acerca del templo. Jesús dice algo, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué está queriendo decir? Que todo esto va a ser destruido. No habla acerca de las murallas, no habla, mis hermanos, de las partes defensivas de Jerusalén, habla acerca del templo. Hoy en día hay en Jerusalén una pared, una muralla, que se le conoce como el Muro de los Lamentos. Los muros de los lamentos está relacionado con lo que tiene que ser el templo de Dios, el santuario de Israel, mis hermanos, ¿o no? No, son dos cosas diferentes. La muralla de los lamentos quedó porque Jesús no profetizó, mis hermanos, acerca de la muralla. Jesús enfatizó ¿a qué? Al templo. El templo, dice Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Esto va a ser destruido. Por un lado, y eso llegó a acontecer, mis hermanos, en el año 70, cuando aparece el hijo del emperador, en este caso un general, que tenía, mis hermanos, una dureza y una firmeza. Ese general fue Tito. Tito, que fue un general muy duro, y a él le tardó un tiempo, meses. ¿Para qué? Para poder conquistar lo que es Jerusalén. Amén. Cuando Tito llegó a conquistar Jerusalén, entonces dice la historia y dice, mis hermanos, este judío, se me fue el nombre, porque era un historiador judío, Josefo, gracias hermano, era Josefo, que él se metió a las filas romanas. Él era judío, pero se metió a la fila romana. Entonces Josefo llega a describir todos los acontecimientos, mis hermanos, de ese momento. Lo plasmó en un libro. En ese libro de Josefo, dice la historia que cuando los romanos entraron a la ciudad vieja de Jerusalén, agarraron a las mujeres embarazadas y con la espada cortaban sus vientres, agarraban los bebés, agarraban los fetos, todo lo que usted quiera describirlo de esa manera, lo agarraban, mis hermanos, y lo botaban a las paredes. Lo botaban a las paredes, y no solamente a las paredes, sino también a lo que es al templo de Jerusalén. Entonces, Antíoco IV, ya estoy volviendo más para antes de Cristo, Antíoco IV hizo algo similar. Antíoco IV sacrificó cerdos. ¿Dónde sacrificó? Donde los judíos ofrecían holocausto a Dios. Y cuando aparece mi hermano Tito, él hace lo contrario, de otra manera, dureza de otra manera. Él comienza a sacrificar en el altar del holocausto a vidas humanas. Comienza a sacrificar. Entonces ahí viene la tercera abominación. La primera abominación, Antíoco IV, la segunda abominación, lo que viene a ser con el general Tito, con el imperio romano, y vendrá una tercera abominación que cuando sea o reine el anticristo. A esa abominación desoladora habla lo que es Daniel, mis hermanos. Pero no es el punto. Entonces, cuando leemos, mi hermano, el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tus venidas? Ahí viene, mi hermano, una pregunta muy, muy importante. Son preguntas fundamentales. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas?
O sea, tú nos acabas de decir que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? Y luego viene la otra pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Son dos cosas diferentes. Las otras preguntas nada tienen que ver. Entonces, mis hermanos, cuando bajamos un poco más abajo, dice la palabra del Señor de esta manera. Vamos a irnos al versículo 15. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, miren, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, es decir, Daniel 9:27, el que lea o el que lee, entienda. Entonces ahí habla de una abominación desoladora. Entonces el versículo que sigue a esto, el 16, miren lo que, entonces los que estén en Judea, ¿huyan a dónde? ¿Huyan a dónde? Dice, huyan a los montes. 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su capa. Pregunto yo, ¿esto ya aconteció o va a acontecer, hermanos? ¿Qué dicen? ¿Ya aconteció o va a acontecer? Como alguien diría, interesante pregunta, pastor. ¿Qué dicen, hermanos? Manifiéstense. Que se manifiesten. No es el hombre de pecado, el hijo de perdición, no el inicuo. Hermano, pregunto yo, ¿ya se manifestó? ¿Ya se cumplió? Sigamos. Y le voy a explicar. 18. Miren lo que dice 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar, ¿qué cosa dice? Su capa. 19. Mas hay de los que estén en cintas y de los que críen en aquellos días. Siguiente. 20. Orad pues que vuestra huida no sea ¿en dónde? En invierno, ni en día de reposo. Y vuelvo a hacerle la misma pregunta. ¿Ya aconteció? ¿Ya se cumplió? Mueve la cabeza. Quizás sí, quizás no. Hermano, ¿qué le acabo de decir? Mire lo que dice, hermano. Entendamos lo que dice la palabra del Señor. De los versículos, del versículo 15 al versículo 20, es algo fundamental. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Eso es lo que está diciendo, cuando veáis. Pero los judíos no entendieron. Hermano, cuando se habla acerca de la iglesia, por eso yo le pregunto, y vuelvo a preguntarle, ¿se cumplió o no se cumplió? Y lo cierto es, hermano, que no, que se ha cumplido. Usted me está diciendo que no se cumplió, pero ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió esto? En el año 70. Entonces usted dirá y se dará cuenta que muchos predicadores dicen, no, hermanos, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces hay que huir a los campos, hay que huir para allá, entonces allá tienen que huir. No, hermano, esto ya se cumplió. Por eso dice, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que esté en el campo, dice, no descienda. ¿A dónde? A Jerusalén. No descienda a tomar algo de su casa, no descienda a tomar capa, no descienda nada. Y hay algo más que dice, pero hay de las mujeres que estén embarazadas, que estén encintas, de los que críen pequeñitos, bebecitos, dice, ¿no? Hay de aquellas mujeres. Orad y rogad, dice el Señor, que este acontecimiento no sea, ¿cuándo? En invierno y en día de reposo. Hermano, la iglesia primitiva, los apóstoles, en otras palabras, entendieron el mensaje. Algo va a suceder y ellos se fueron para otros pueblos.
Ya no había, mis hermanos, la iglesia primitiva en Jerusalén. Salieron de ese lugar de Jerusalén. Ya no estaban. Pero los que no habían entendido el mensaje del Señor se quedaron en Jerusalén. Pero dice, y orar que este acontecimiento no sea en invierno ni en día de reposo. Cuando llegaron las fuerzas romanas para conquistar, es decir, en la recta final de la conquista de Jerusalén, fue en día de reposo y en invierno. Mientras los judíos estaban, mis hermanos, en su día más especial, que es el Sabbat para ellos, ahí entraron los romanos. Ahí entraron lo que es los enemigos. Ahí es cuando ya entraron, y yo le dije algo. ¿Qué hicieron a las mujeres que estaban embarazadas? Le dije, hermano, ¿qué le hicieron? Agarraron la espada los romanos y le cortaban el vientre. Y sacaban a los bebecitos. Por eso el Señor dice, ay de las mujeres que estén encintas y ay de los que críen a los niños. A los niños pequeños igualmente, hermano. Eso aconteció y eso está plasmado en la historia. Pero usted se dará cuenta que muchos, este mensaje lo llevan para otro lado. Por eso que el versículo 15 nos dice algo. 14, perdón. Mire lo que dice. Y será predicado. A ver, hermano, preste la atención a este mensaje. ¿Y será? ¿Qué es lo que dice? Y será predicado. ¿Qué cosa será predicado? Este evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino. ¿Por dónde tiene que ser predicado? Por todo el mundo. Y al predicarse el evangelio del reino por todo el mundo, ¿qué va a acontecer? Entonces aparecen los predicadores que dicen, hermano, este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y ya estamos a punto de que el Señor venga, ya el Señor viene. Eso es una mentira, hermanos. Hay una diversidad de evangelio. Uno es el evangelio de la gracia, el evangelio de salvación. El evangelio del reino es otra cosa, es otro evangelio. La iglesia no predica el evangelio del reino, o predicamos el evangelio del reino. ¿Predicamos o no predicamos? ¿Qué evangelio predica la iglesia? Es el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio de misericordia. Predicamos ese evangelio. Amén, hermanos. ¿Por qué cree que a los judíos cuando el Señor viene y le preguntan a él diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, en esta venida, ¿vas a restaurarlo? ¿Vas a llegarlo a restaurar, Señor? Y el Señor, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué le dice el Señor? No os toca a vosotros saber los sazones del Padre, que Él tiene su sola potestad. Es decir, no es el tiempo. Y entonces cuando Jesús comienza a predicar el evangelio, ¿qué dice Jesús? Mateo 3, 16 o 17, si más no recuerdo. ¿Qué dice? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién se acercó el evangelio del reino? ¿A la iglesia? ¿A quién se acercó ese evangelio del reino? ¿A nosotros? No, a los judíos. A ellos que tan lejos tenían ese evangelio, que tan lejos tenían el reino, se les acercó a ellos. Pero ellos no entendieron ese mensaje que el Señor tenía ahí para ellos. Hermano, por eso es necesario conocer bien el tiempo. La iglesia debe ordenar y conocer el tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Porque si no conocemos, vamos a terminar predicando, mis hermanos, mensajes de prosperidad, mensajes de fábula, mensajes de animaciones, ¿no? Ese tipo de mensajes, mis hermanos, que a la gente les gusta, obviamente, que les encanta a la gente. Mensajes motivacionales.
Y la gente se aferra a eso. Yo le dije algo en esta mañana que es fundamental. Y no solamente fundamental, sino también que es elemental. Cuando hay especulaciones, mis hermanos, eso genera una incertidumbre. Nosotros no estamos para generar especulaciones. Estamos para predicar lo que dice la palabra del Señor. El que quiera, lo recibe. Y el que no quiere, no lo recibe. No hay problema. No hay problema. Una alabanza al Señor, hermano. Ahí más fuerte, le decimos al Señor. Pero no es el caso, hermanos. Y tal parece que nos hemos desviado. Volviendo a lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:1. Porque esta parte es fundamental. Luego del recogimiento de la iglesia aparece un fenómeno, hay un acontecimiento. Mire lo que dice, hermano. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. Siguiente, el 2. Mire lo que dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, que dice que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Siguiente, y ahí está la explicación de lo anterior. ¿Qué es lo que dice? Cuando se digan paz y seguridad, ¿qué va a acontecer en ese momento? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Para cuándo es esto, hermanos? ¿Para qué tiempo es? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Para qué tiempo es? Como dijo alguien, ¿no? ¿Aló? ¿Hay alguien acá? ¿Se fueron? Yo también me quiero ir. ¿Para qué tiempo, hermanos? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Para cuándo? ¿Se cumplió o no se cumplió o falta que se cumpla? Es que bueno analizarlo, hermano. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Para qué tiempo es eso? ¿Para qué tiempo, hermano? Ya me dicen que es para ahora. ¿Para cuándo es? Esto no es para ahora. Cuando leemos Apocalipsis, mis hermanos, si no me equivoco, el 15, también habla acerca de la venida del Señor, que vendrá, como dice, como ladrón en la noche. Esto, hermano, hace referencia y se llega a enfatizar. Hay una cosa fundamental en esta parte. Mire lo que dice, hermanos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ese es un tenor, día del Señor. La iglesia, ¿qué día espera? ¿El día del Señor? ¿Cuánto creen que la iglesia espera el día del Señor? Yo no espero el día del Señor. Porque cuando dice el día del Señor, el término día del Señor, eso está enfatizado, mis hermanos, para juicio. ¿Usted quiere juicio? ¿Cuándo es el juicio? Después que la iglesia sea arrebatada. Ahí es el día del Señor. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que espera? Nosotros esperamos el día de Cristo, que es el día del arrebatamiento, el día del recogimiento de su amada iglesia. En la palabra del Señor hay varios días. El día de Cristo, recogimiento. Día del Señor, juicio. Lo que es, mis hermanos, acerca del tiempo de la tribulación. El día del Señor. Porque el día del Señor aparecerá el Señor. Miren lo que dice Apocalipsis 1:10. Gloria al Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué dice Juan?
Porque Juan fue transportado, fue llevado y Dios, o sea, Juan tuvo visión de mis hermanos y un gran privilegio que no cualquiera lo tuvo. Miren lo que dice. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Juan, mis hermanos, Juan va al tiempo, va al futuro y vuelve del futuro. Pero en este caso Juan es llevado ¿a dónde? Es llevado al futuro para el día del Señor, el día del juicio. Lo que va a acontecer acá en la tierra. Juan fue llevado allá. Por eso mi hermano aparece. Mire, y si vamos más antes, mire lo que dice a partir del 5. Mire lo que dice. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Siguiente. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero aquí está el detalle. Siguiente, en el 7. He aquí. ¿Qué acontece? He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Esto cuándo es? ¿Es para el recogimiento de la iglesia o es para que el mundo entero lo vea? ¿Cuál es, hermano? ¿Recogimiento de la iglesia o es para posterior del recogimiento de la iglesia? ¿Qué dicen, hermano? ¿Para cuándo es esto? Silencio, ¿no? En la sala dijo, ¿no? Hermano, esto es para el recogimiento, no de la iglesia. Esto es para que el Señor venga en su segunda venida a la tierra. O sea, venga. Por eso dice, mire, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando el Señor venga a recoger su iglesia, lamentaciones habrá solamente de su iglesia, de los que se habrán quedado. Porque así como dice esa alabanza, ¿no? Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Si oye un grito, un lamento, un sollozo, ahí está el detalle. Dice, alguien grita. ¿Cómo grita alguien? Dice, mamá. Porque ya no está allá. Y ese acontecimiento solamente la va a entender la iglesia, los que se quedaron. El que no conoció a Dios dirá, ¿qué pasó? Hubo un accidente, muchas personas murieron. La noticia va a bombardear todo eso. Pero si usted se queda, mis hermanos, usted estará diciendo a la gente, Cristo vino y se llevó a su pueblo. ¿Y qué haces tú aquí? Me quedé. ¿Me dejo entender, hermanos? Espero que me estén entendiendo. Entonces dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Cuando el Señor venga a recoger su iglesia, no todo el mundo lo va a ver, mis hermanos. Entienda eso. Solamente van a verlo y solamente van a escucharlo, el llamado del Señor, la iglesia. Pero cuando el Señor de las nubes a la tierra descienda, ahí todo ojo lo verá. Los judíos mirarán al cielo y dirán, a él le asesinamos, a él lo menospreciamos, a él o de él nos burlamos. Eso harán los judíos. Y todo el mundo le va a ver. Usted sabe que hoy en día la tecnología avanzó a tal manera, mis hermanos, de que lo que uno diga, eso circula en 2x3, mis hermanos. En cambio, anteriormente era muy distinto. Para que una noticia llegue a un lugar, mis hermanos, demoraba tiempo. Demoraba lo que es, mis hermanos, días, ¿no? Porque la información tardaba. Para poder tomar un teléfono tenías que ir a hacer fila.
Y la fila era larga. No es que llegabas a la fila y ya estabas con el teléfono, no. Eran las cartas. Esa era la forma de la comunicación. Pero hoy en día, mis hermanos, la tecnología avanzó tanto que cuando el Señor venga, el mundo entero estará al tanto de ese acontecimiento. Algo está sucediendo en los cielos. Alguien viene de las nubes acá a la tierra y se ve unos ejércitos. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es? Y el mundo entero se dará cuenta en ese entonces, y más que todo el pueblo judío, y se van a lamentar, mis hermanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? A ver, hermano, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta noche? ¿Lo duda? ¿No está seguro? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Acaso no es hijo de Dios? Si usted es hijo de Dios, usted no es engendrado. ¿Por qué? No es engendrado ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Usted es engendrado por Dios, por su palabra. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hay que aprendernos a comportar y andar y a caminar. Porque somos hijos de Dios, hermanos. Amén. El que no es hijo de Dios, él anda perdido, extraviado, porque no es hijo de Dios. Pero el hijo de Dios sabe y debe saber cuándo su Señor va a venir. Entonces, la última semana está relacionado con los últimos 7 años. Le di un parámetro, mis hermanos, como que de recogimiento de la iglesia y la parte. Pero aquí hay algo fundamental. Perdón, volviendo a lo que le decíamos primera de Tesalonicenses 5:3. Mire lo que dicen mis hermanos en esta parte. Porque esto es necesario. En cuanto digan, ¿qué cosa? Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso es terrible, hermanos. Tener dolores y no poderlo solucionar. Entonces dice, cuando digan paz y seguridad. Usted se dará cuenta que hoy en día, y no solamente hoy en día, hace un tiempo atrás, el mundo entero viene clamando acerca de un nuevo orden. Queremos un nuevo orden. Es decir, que el orden que estableció Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, porque eran 3 gobernantes, Charles, Russell y Stalin. Estos 3 gobernantes, pero a la cabeza de Estados Unidos, establecieron esta paz, este orden mundial, que está entrando en una caducidad porque tiene que acabar. Y va a entrar otro periodo, otro orden, y ese otro orden será el orden del anticristo. Ese será el nuevo orden mundial. Porque la gente ya está cansado del capitalismo, socialismo, está cansado del comunismo, está cansado porque la gente probó de todo. Y todo lo que la gente probó, ninguno resultó bien. Y entonces, ¿qué es lo que el hombre espera? Espera un nuevo orden. Porque tanto el capitalismo, el socialismo, el comunismo, ninguno pudieron dar lo que el hombre quiere. El hombre quiere bienestar, pero no solamente bienestar, el hombre quiere paz. Ni el capitalismo, ni el socialismo, ni el comunismo puede dar lo que es la paz. ¿Me dejó entender, hermanos? No lo pueden dar. ¿Usted cree que con todo el dinero que el hombre, Estados Unidos tiene, usted cree que tienen paz? No tienen paz. No hay esa paz. Entonces por eso nos dice la palabra del Señor, cuando se digan, ¿no?, paz y seguridad. Es decir, ahora que nosotros tenemos paz y seguridad, podemos descansar tranquilos. Y dice la paz, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.
¿Qué significa esto? La última semana de Daniel está dividido en dos fracciones, dos periodos, primer periodo y segundo periodo. Primer periodo está relacionado con el orden mundial, y está relacionado con la paz mundial, lo que el hombre quiere. Y el segundo periodo está relacionado con la ira del Señor, pero también está relacionado con la ira del anticristo. Ahí vienen dos cosas distintas, hermanos. Dos situaciones, dos azotes para toda la humanidad. Cuando el anticristo aparezca y establezca su orden, porque tiene que hacer prodigios y señales, con prodigios engañosos, engañará al mundo entero. Cuando haya engañado y convencido al mundo entero, el mundo entero dirá, ahora sí, los judíos dirán, este es el Mesías, el Cristo que nosotros esperamos. Y le comenzarán a honrar y alabar a él. Y le darán la silla de la casa de David para que él se siente. Y cuando eso llegue a acontecer y digan, bueno, aquí ya no vamos a pelear, ni judíos ni palestinos. Ya no va a haber conflicto. Este hombre nos dio una solución. Cuando ellos digan eso, ahora podemos tener paz y seguridad. Ahí viene el segundo periodo. Y el segundo periodo, mis hermanos, es destrucción repentina. Las trompetas de Dios, las copas de Dios, la ira del Señor, entre otras cosas. Una alabanza al Señor, hermanos. Entonces, hemos dicho y hemos hablado acerca del reloj de Dios. El reloj de Dios, mis hermanos, usted tiene que prestarle atención. Cuando usted tiene un compromiso, usted comienza a alistarse y comienza a prepararse porque tiene un compromiso. Y ese compromiso es fundamental. Usted sabe que ese compromiso es de vida y muerte. Por eso trata de cumplirlo. Así deben ser las cosas del Señor. Es un compromiso fundamental. Yo le dije algo en esta mañana acerca del congregarse. ¿A qué vienes al culto? ¿A cumplir tu deber como hermano, como hijo de Dios? ¿A qué vienes, hermano? Y le dije algo más, ¿cierto? Puedes estar mejor en casa, tranquilo, durmiendo, echado, cenando. Puedes estar gozando de una buena película, disfrutando quizás de tu familia, haciéndote dinero. Puedes estar, no sé, haciendo tantas cosas. Si vienes a la iglesia solamente por cumplir, quédate mejor en casa. Mejor quédate allá. Quédate en casa mejor. Vas a estar mejor allá en casa. Pero los que no vienen a la iglesia a cumplir, los que vienen por algo más, por una búsqueda de algo más, el Señor a ti te llama. El Señor a ti te busca, a ese sediento. Como dice esa alabanza, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti. Hay hermanos que solamente tienen sed determinado horario, ¿no? Ese es el tiempo de mi sed. Y quieren saciarse solamente con ese periodo. No, hermano. Hay que buscarle al Señor sedientos, hambrientos, porque Él es nuestra solución para lo que puede venir. Y es necesario conocer las cosas. Amén. Póngase de pie. Vamos a orarle al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, misericordioso, generoso, dadivoso, lento para la ira y grande en amor y en misericordia? Así es nuestro Dios. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria. En esta hora, Señor, estamos agradecidos contigo por lo que tú nos das y por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ordenar los tiempos, los acontecimientos. Y ayúdame, Señor, a poder crecer más en tu palabra. Como dice el Señor, el apóstol Pablo, conociendo bien el tiempo. Y yo quiero conocer bien el tiempo, porque dice tu palabra. Porque eso me va a ayudar y me va a fortalecer, mi Dios, para el día venidero. Sí,
Gracias, mi Dios. Amén.